Sigamos más. ¿En qué nos estaba diciendo, madre? Que la Iglesia Católica me debe respeto, porque nunca transé con la Iglesia, nunca la serví, ni ella me sirvió a mí. Me debe respeto, me tiene que dejar en paz, tiene que dejar en paz a mi hijo Alberto Ezequiel Aranda. Jamás mi hijo fue a decir eso que andan diciendo de sacerdocio, jamás. Mi hijo quiere ser rabino, déjenlo ir al judaísmo. Le digo a Macri, permití que mi hijo avance en el judaísmo. Mi hijo jamás fue católico. Se cometieron irregularidades en el pasado, Macri. Pero más allá de la familia, que haya sido servida mi familia porque mi madre estaba ahí adentro, acá la que cometió irregularidades fue la Iglesia Católica, presidente Mauricio Macri. Así que deje a mi hijo avanzar en el judaísmo. Mi hijo jamás fue católico. Se cometieron irregularidad. El párroco Llanosoiro jamás firmó ese bautismo. No lo reconoció. Que lo haya reconocido una secretaria es una cosa, pero que lo haya reconocido, que no lo haya querido reconocer, ni firmar. El párroco Llanosoiro, quiere decir que el párroco Llanosoiro lo liberó desde el mismo momento, cuando vio a su madre empapada, bautizándolo, presionada por lo que querían comerciar con la vida de mi hijo. Y su madre soy yo, presidente Macri. Soy madre de Alberto Ezequiel Aranda. Y así entré a la Iglesia Católica empapada, sacada del rancho de Patico Daniel, que después cuando vino el kirchnerismo lo reformó, sacó el número de ahí donde yo vivía, en un rancho. Yo, que me había casado por Iglesia Católica, me llevaron a vivir en un ranchito, presidente Macri. Y el día del bautismo me sacaron de un ranchito. Así que la Iglesia, yo no le debo nada a la Iglesia. La Iglesia me debe respeto y me tiene que dejar en paz, y tiene que dejar en paz a mi hijo a avanzar en el judaísmo. Presidente Macri, respete mi pedido. Yo parí a mi hijo, yo sé todo lo que yo pasé y estoy diciendo la verdad. A mí me sacaron calzada, empapada, un día de relámpagos, truenos, viento, para que yo bautice a mi hijo. Y el Llanosoiro me vio así, empapada, mojada. Por algo él no quiso hacerse cargo de ese bautismo, no quiso firmarlo. Algo vio que yo no vi, más allá de que me sacaron empapada a mí. Por lo cual él no quiso firmar ese bautismo. Presidente Macri, yo, María Gabriela Farías, madre de Alberto Ezequiel Aranda, le estoy diciendo la verdad y nada más que la verdad. Deje avanzar a mi hijo en el judaísmo, presidente Macri. Deje que la Iglesia se vaya de nuestra vida. Y permita que mi hijo avance en el judaísmo. O déjelo que se vaya a otro país. Si usted no quiere sacar a la Iglesia del artículo número 2. Permita que mi hijo Alberto Ezequiel Aranda se vaya a otro país a ejercer la religión judía. A mí me gustaría Israel. A mí me gustaría Israel, ¿no es cierto? Sí, Que vos vaya, le estoy obviamente, diciendo al presidente Macri. Obviamente. A mí me gustaría que... Sobre Benjamín Netanyahu y no jura Israel. ¿Qué opina de eso? Me gustaría, porque hubo hace mucho tiempo, cuando vino Benjamín Netanyahu, que se corrió la bolilla con Macri, que iban a abrir viajes de Argentina hacia Israel, y eso quedó en stand-by. ¿Qué pasó, presidente Mauricio Macri? Yo en ese momento me acuerdo cuando leí el diario El Día, semejante noticia, me alegré. Pero después eso quedó en stand-by. ¿Qué pasó, presidente Macri? Que quedó en stand-by. Todo lo que se dijo con Benjamín Netanyahu o Netanyahu de Israel. ¿Qué pasó, presidente Mauricio Macri?
en el pasado, presidente Mauricio Macri, se cometieron irregularidades. Más allá que los familiares son ambiciosos, yo digo, sobre todo los familiares de mi esposo, Cristóbal Aranda, son muy ambiciosos. Yo a mis familiares no los pongo como ambiciosos. Mis familiares habrán pasado penuria de cosas, capaz, y por algo hicieron lo que hicieron, no sé. Yo nunca he podido hablar con mis padres. Desde el año 2012 no he podido hablar con mis padres, ni sé por qué lo hicieron, y jamás ellos se han acercado a decirme la verdad. No sé si tienen miedo a la iglesia. Yo le digo a la iglesia católica, no toques a mis padres, no toques a mis familiares, iglesia católica, te mandamos con Majul que no toquen a ningún familiar. Porque somos apóstatas de la iglesia. Yo y mi hijo somos apóstatas. Somos apóstatas y que no toque a ningún familiar. Las cagadas las cometieron ustedes. Más allá que los familiares, ustedes sirvieron a los familiares. Ustedes permitieron cualquier cosa rara de los familiares y de la política. Si estaba Domingo Tafarel, como dijo el rabellicero. Toda esa estupidez la cometieron ustedes. Ustedes son los que manejan la iglesia. Ustedes saben a quiénes sirven y a quiénes no sirven. Ustedes tienen el poder dentro de su iglesia. ¿Qué hacen los que están dentro de su iglesia? ¿Qué cosas hacen dentro de su iglesia? Y en el pasado los obispos eran como los búhos. No se daban a conocer. Capaz que conocíamos a un sacerdote, pero a un obispo no se daba a conocer el obispo. No sé por qué eran así los obispos. O estaban haciendo cosas raras y no se daban a conocer porque estaban haciendo cosas raras. No sé qué pasaba con los obispos de Gualeguaychú. No se daban a conocer a nosotros. Sí conocías al sacerdote, pero al obispo no los conocías. Ni sabés quién carajo era el obispo. Y para la fiesta solamente se presentaban y se iban y se encerraban. No se daban con la gente. Y ahora no sé si se da el obispo con la gente, Sordán. No sé cómo será. Sordán parece que en los diarios, acá el diario del día dice que vive viajando. Sordán. Bueno, sí. Lo más es raro que del diario El Día que le siguen dando nota al que se fue, a Lozano, el que no firmó la apostasía. A Sordán no le hace nota. Lo más raro que al obispo Sordán, el diario El Día, no le hacen nota. Lo más raro es que no van por la cabeza del obispo a preguntar qué pasa con nuestra vida. Qué raro que no van a preguntarle qué está pasando con nuestra vida, porque qué es lo que quieren de nuestra vida. Me gustaría que los periodistas tomen vuelos, no sean tan respetuosos de la iglesia, porque la gente tiene que dejar de tenerle miedo a la iglesia. Hay que perder el miedo a la iglesia. Más allá que ellos enferman, que tienen el poder a través de los médicos de enfermar a la gente que opina diferente a ellos o que no la sirven. Pero la gente, el mismo pueblo tiene que tomar los pantalones y empezar a perder miedo a la iglesia. Y a salir a defender los derechos humanos, las leyes de los derechos humanos. Sobre todo la comunidad evangélica tendría que estar a favor de nosotros de defender los derechos humanos, el derecho a la salud, la libertad religiosa, la libertad de expresión y la separación de Estado e Iglesia para el bien de todos los argentinos, para que vivamos en paz y no vivamos asustados de que esa iglesia a través de un médico nos puede enfermar o hacer las peores cosas. No podemos vivir aterrorizados como en la época militar, que supuestamente vivían aterrorizados. Tiene que cambiar, estamos en otro siglo. Quiero que el pueblo argentino y el pueblo de Gualeguaychú cambie y se levante contra la iglesia. Contra esos sacerdotes que son hombres de carne y hueso, hoy están y mañana no están. Yo los tomo como hombres de carne y hueso.
que hoy están y mañana no están. Con poder humano que enferman a través de los médicos. Ese es el poder de la iglesia. Enfermar a través de los médicos. Pero eso se le tiene que terminar. Ese poderío de enfermar a través de los médicos se le tiene que acabar a la iglesia. Y eso, ¿cómo se puede acabar? Que el pueblo argentino, todo el pueblo argentino y la comunidad evangélica se levante contra la iglesia. Y empieza a defender el derecho a la salud de todos los ciudadanos argentinos. Acá en este país están los islámicos, los hinduinos, están muchos senegaleses que llegaron también sirios, llegaron tanta gente de otros países, bolivianos, paraguayos, uruguayos. Hay cuantos de inmigrantes de otros países en este país, judíos, islámicos. Bueno, es un país de inmigrantes, así que los derechos tienen que ser para todos, no solamente para los católicos, Los derechos humanos son para todos. Y esas pendejas que cantan, que son católicas, que están pagas por los partidos políticos, pobrecitas de ellas, cuando hoy son bancadas por esos políticos, pero el día de mañana si llega una libertad religiosa van a empezar a vengarse de esas que tanto sirvieron a la Iglesia Católica con esos partidos políticos, que recibieron tanta plata de esos partidos políticos para hacer daño a gente inocente. Pobrecitas de ellas, porque hoy ellas lo ven todo lindo. Hasta hacen canciones estúpidas. Mi hijo no se queda, se va a profesar la fe judía, como se lo merece. Alberto Ezequiel Aranda se merece profesar la fe judía, se merece ser independiente de sus padres, se merece todo lo bueno. Mi hijo Alberto Ezequiel Aranda se merece todo lo bueno. Se va a profesar la fe judía a otro país. No sé cuál país le va a abrir las puertas. El derecho al asilo, que eso todos los países lo están violando. Hasta el día de hoy ningún país se ha arrimado a decir: Alberto Ezequiel, entra a nuestro país y acá tenés el derecho de profesar tu fe libremente, acá tenés todos los derechos. Ningún país del mundo le ha dicho a mi hijo Alberto Ezequiel Aranda: entra, acá tenés toda la libertad, acá en este país contá con todas las libertades, con el derecho al asilo. Ningún país, ninguna potencia de otros países grandes como Rusia o Estados Unidos o Inglaterra o Israel hasta el día de hoy no le han abierto las puertas, no le han dado el derecho al asilo. No sé por qué, pero le digo a todos esos países que me están escuchando: mi hijo Alberto Ezequiel Aranda es judío, no se proclamó judío, es descendencia judía. Y además, él es judío ortodoxo. Él viajó a Buenos Aires conmigo, estuvo con judíos allá y todo. Pero acá empezaron a trabarle las cosas. Empezaron a servir a su padre y a trabarle las cosas a él. Entonces le digo, queridos hermanos judíos ortodoxos de todo el mundo: mi hijo es judío ortodoxo. Solo cree en Dios, en Hashem, como se dice en hebreo, y como se dice en árabe, Alá, pero mi hijo, le digo a los hermanos islámicos, con todo mi respeto, ustedes también creen en un solo Dios, que lo llaman diferentes idiomas, Alá. Nosotros los judíos lo llamamos Hashem, pero es el mismo Dios, con distintos nombres, pero es un solo Dios. Y mi hijo quiere adorar en su fe judía a Hashem, que sería Dios en hebreo. Rendirle culto solo a Hashem, como demás que le rinden culto a Dios.
profesar su fe judía, trabajar, estudiar como todo joven.